Muy buenos días a todos y a todas. Una alegría de estar junto a ustedes nuevamente en este tiempo tan especial todavía de pandemia. Estamos en este viernes 13 de noviembre y perseveramos en la meditación de la palabra de Dios en este tiempo que se está acabando, el tiempo durante el año litúrgico. Y por eso estamos tocando temas un poco de la segunda venida, como ayer hablábamos, cuándo va a ser la segunda venida. Por eso a continuación de este texto nos dice así el Evangelio de Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en tiempos de Noé sucederá en tiempos del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y acabó con todos. O como sucedió en tiempos de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos ellos. Así será el día en que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Lo mismo, si uno está en el campo, no vuelva atrás. Acuérdese de la mujer de Lot. Quien trate de conservar la vida la perderá, pero quien la pierda la conservará. Les aseguro que esa noche estarán dos en una cama, a uno lo arrebatarán, al otro lo dejarán. Habrá dos mujeres moliendo juntas, a uno la arrebatará, a otra la dejarán. Le preguntaron: ¿dónde, Señor? Jesús le contestó: donde está el cadáver, se reúnen los buitres. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje? Ciertamente que muchas veces se ha utilizado la Biblia para, crear miedo, pánico, el fin del mundo. Y Jesús, que toma estos ejemplos, como el momento de Noé, ustedes saben, el diluvio, o como Lot, cuando sale de Sodoma, llueve fuego y azufre y se quema, se entierra Sodoma, o justamente el final, que relata una parte de que no salgan, que en realidad, acuérdense que está escrito el Evangelio de Lucas en el año aproximadamente 85 en adelante. ¿Qué quiere decir eso? Para tener un poco de memoria histórica. En el año 70, el pueblo de Israel se rebeló contra el Imperio Romano. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Rodeó la ciudad de Jerusalén y la destruyó totalmente, y destruyó toda la nación de Israel. Hay que recordar ese momento histórico, porque el pueblo de Israel no volvió a existir como pueblo hasta 1946, en el final de la Segunda Guerra Mundial, donde por las masacres a los judíos en la Segunda Guerra Mundial es que le dieron un territorio que está en Palestina, y por eso sigue el conflicto allí. Pero volviendo a esto, entonces, lo que describían era ciertamente un acontecimiento tremendo, como la destrucción de todo el pueblo de Israel por el Imperio Romano, que entonces dejaba también a los cristianos en duda, porque todos tuvieron que huir. Judíos, cristianos, todos tuvieron que huir y dispersarse, por Siria, Turquía, y después Grecia, y después Europa. En general, los judíos tuvieron que huir. Y entonces esta imagen, se podría decir apocalíptica, era el modo de decir, bueno, ya se viene el fin de los tiempos. Tanto que Pablo, por ejemplo, lo creía así. Él lo dice en una de sus cartas. Los que estemos vivos cuando venga el Hijo del Hombre, él se creía que iba a estar vivo, ¿no? Por supuesto que esto ya fue hace 2000 años, ¿no? Pero antes creían que era inminente esa venida, ¿no? Ciertamente que no es algo para tener miedo, sino para profundizar en nuestra realidad mortal, porque es cierto,
Nuestra realidad mortal, amén de que nos acordemos o no nos acordemos, es cotidiana. Mañana puede darme un infarto a mí, morirme, no necesariamente de coronavirus, sino de cualquier otra cosa. El dueño de la vida es Dios. Lo que pasa es cómo asumo esta realidad mortal. Desde un preocuparme por las cosas superfluas. Yo creo que ahora, en el tiempo de pandemia, nos está mostrando cómo, bueno, la vida y la muerte está al alcance de cualquiera. Acabo de conversar con un amigo que tuvo coronavirus y que estuvo muy grave, y en un momento me dice, mira, me entregué a morir porque ya no podía respirar bien. Pero después, cuando empezó a reaccionar su cuerpo y empezó a respirar y los remedios le empezaron a mejorar, él dijo, bueno, Dios me dio otra oportunidad, voy a aprovechar este tiempo, ¿no? Ve como que lo hizo reflexionar hacia su vida. Yo creo que el mensaje va por ahí, reflexionar hacia la vida nuestra que tenga el valor, por ejemplo, de la misión. Si estamos vivos, una misión en la tierra tenemos. Lo que pasa es que tenemos que saber ver. Este coronavirus hizo un poco que nuestros proyectos cambiaran todo. Pero nunca nos tenemos que atormentar con el miedo y el pánico. Yo quiero recordar un acontecimiento que sucedió en el pueblo de Lancetillo, donde yo estuve en la selva con los mayas cachí, en el Quiché, en la zona reina, cuando se acuerdan que sucedió la guerra con Afganistán, después del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, ¿no? Después hubo guerra con Afganistán y todos los medios de comunicación, acá los diarios empezaron a decir guerra, se viene la guerra, se viene la guerra. Yo que estaba en la selva, y por supuesto ahí no hay luz eléctrica, no había onda de radio, no había celulares, no había nada, que de vez en cuando venía alguien de afuera y traía algún diario. Claro, en el diario salía guerra, guerra, y todos empezaron a decir, después de Pantolosh, que era un pueblo saliendo a 1 hora de camino a pie, dice, después de Pantolosh se viene la guerra. La psicosis de miedo fue tan fuerte que me vinieron a buscar algunos, a decirme, padre, tiene que huir porque se viene la guerra. ¿Cómo? Le digo, claro, ellos se creían que iba a pasar como el conflicto armado interno que ellos pasaron en el año 81-82. ¿Y qué pasó en esa época? Primero mataron al padre Juan Alonso y mataron a todos los sacerdotes misioneros y después empezaron a masacrar a todos. ¿Ven? Ese fue el modo de la guerra en el conflicto armado interno. El padre Juan Alonso, que iba a Lancetillo, en el camino lo para el ejército, lo tortura y lo mata, ¿no? Y después empezó la guerra para ellos, que justamente la guerra les llovió, porque ellos no sabían ni qué era el comunismo, ni qué era la guerrilla, el ejército, ni uno ni otro, ellos no entendieron, pero se les vino la guerra encima, o estaban de un lado o estaban del otro. Ellos sabían que eran carne de cañón y siempre iban a morir, pero el síntoma de la guerra para ellos era que si había guerra, primero mataban al padre, al cura, ¿no? Por eso Juan Alonso estaba enterrado allí en el altar de la parroquia. Pero fue tanta la psicosis que yo tuve que decir, no, escúchenme, esa guerra es en Afganistán. Y uno me dijo, ¿y Afganistán no queda después de Pantolosh? No, le digo, pero muy, muy, muy lejos, pero muy lejos, no es acá, en Guatemala no va a llegar la guerra. Fue tanto el temor de la tensión de la palabra guerra para ellos, que tuve que decirlo en la misa, miren, yo me voy a quedar para que ustedes confíen, no me van a venir a matar a mí, porque la guerra es en Afganistán y queda muy lejos, no va a llegar la guerra hasta Guatemala. Confíen en Dios. Ciertamente se calmó la cosa porque yo se los dije, porque si no, para ellos la palabra guerra, como les digo, le había quedado marcada con pánico en el corazón. Y en el fondo, cuando nos hablaron de pandemia, a nosotros, a mucha gente le agarró como el mismo temor, ¿no? Tenemos que saber que aún estos textos no son para crear pánico.
Nuestra realidad mortal siempre va a ser. Pero nosotros como cristianos, aunque haya cambio epocal, aunque haya pandemia, aunque haya tempestades como las que estamos teniendo acá, tenemos que trascender al reino de los cielos. Tenemos que ver más allá en esa confianza que nos da el reino y saber que nuestra fragilidad está siempre, pero nosotros trascendemos inclusive eso. Pero tenemos que siempre aprender a madurar en el servicio a los demás. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.